qué no oramos como estamos? Señor amado, te damos gracias en esta tarde porque podemos reunirnos. Tenemos esa libertad, ese privilegio de poder reunirnos para cantarte, para tener comunión contigo en familia, en comunidad, y para celebrarte, para juntos escuchar tu consejo. Te damos gracias por ese privilegio que tenemos tan grande. Tal vez se nos hace normal, pero es un gran privilegio reunirnos con esta libertad. Te honramos, te bendecimos en esta tarde y, Señor, queremos pedirte que con un corazón sencillo y entendido podamos atender hoy a tu consejo. Te damos gracias por habernos llamado con ese llamamiento a cada uno. Gracias por que te plació a ti escogernos a nosotros. Gracias por la salvación tan grande que tenemos en tu Hijo Jesús. Cada día intentamos comprenderla, cada día intentamos asimilar, cada día intentamos vivir en consecuencia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día. Ayúdanos a comprender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo. Y que de esa misma manera, Señor, podamos responderte como tú quieres que respondamos a tanta gracia que se ha derramado en el Hijo de Dios. Ten misericordia de nosotros y continúa trabajando, continúa transformando nuestra vida, continúa fortaleciéndonos, continúa capacitándonos, haciéndonos aptos para toda buena obra. Es nuestro deseo servirte en la iglesia, es nuestro deseo amar a los hermanos, entregarnos por ellos. Por eso estamos aquí, Señor, es la razón de venir a este lugar, servir a la iglesia, a tu iglesia, a la que tú estás edificando. Padre Santo, gracias, bendice este momento y que sea un tiempo muy edificante para nosotros. Te bendecimos, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace aproximadamente unos 13 años, todavía tengo buena memoria, 13 años que el Señor me permitió poder conocer el seminario Todas las Naciones, y ha sido una bendición desde aquel entonces poder ser parte de este lugar. Recuerdo que estaba yo en la ciudad de Cancún y estando ahí en la iglesia en donde básicamente nací, donde me bauticé, una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y estando allí recuerdo que después de venir de un congreso que hacían en la ciudad de Puebla, tal vez algunos de ustedes escucharon de él, Hechos 29 se llamaba en aquel entonces. Fue la primera vez que yo salí de la ciudad para ir a un evento de esa magnitud, y recuerdo que Dios habló mucho a mi vida ahí y me retó bastante, y yo supe que Dios me estaba llamando para el ministerio. Así que lo primero que hice fue, entonces hay que prepararse, porque ya escuché que había que capacitarse, que prepararse. Así que anduve buscando, recuerdo, a dónde estudiar, dónde prepararme para ser un evangelista internacional, porque esa es la imagen que uno trae, ¿verdad? La meta que uno trae. Así que como yo quería ser un evangelista internacional, casi que intergaláctico, entonces, hay que prepararse bien. Entonces, así que estuve buscando muchas opciones. Te recuerdo que aquel entonces la educación no estaba tan al alcance, era muy cara. Yo escuchaba de seminarios como Cristo para las Naciones, Estandarte etcétera, y era muy inalcanzable. Y de repente, de la nada, llegaron unos jóvenes a predicar a la iglesia, me acuerdo, unos chicos. Llegó un chico, una chica y uno que tocaba el teclado. Y esa noche que yo llegué al servicio en la iglesia, ahí estaban uno ministrando y la otra también, y él predicó en aquella ocasión. Y a mí me impresionó tanto ese joven, cómo había predicado, cómo había, con tanta destreza, con habilidad, con mucha autoridad, había compartido
la palabra de Dios. Yo me quedé muy impresionado con él, y terminando la predicación, él anunció que venían de un seminario en Ciudad Juárez, todas las naciones, y que él tenía un año apenas de haber entrado a ese seminario. Así que, bueno, entonces él anunció y dijo que este lugar era magnífico, y yo dije, oh, por supuesto que es magnífico, lo estoy viendo a él, estoy viendo cómo predica, cómo Dios le usa, tiene que ser bueno, yo quiero ir ahí donde él está. Así que él nos dijo que había buenas probabilidades aquí, el precio, olvídese, había becas. Bueno, nos enamoró del seminario. Sin pensarlo, llegué a casa y le dije, mamá, me voy a ir al seminario. Ah, está bien, ¿a dónde? A Ciudad Juárez. Y bueno, dice, está muy lejos, pero está bien, si es Dios, ¿no? Entonces, finalmente pudimos llegar aquí en el 2013 y estudiamos aquí, ¿verdad? 4 años de estudios, y ha sido una gran bendición. Y recuerdo que este joven precisamente que nos contactó y que fue el medio para que nosotros pudiésemos llegar, yo recuerdo que al año, unos meses después, de hecho, cuando yo ya estaba de estudiante aquí, yo recuerdo que a él lo expulsaron porque había hecho algunas grandes tonterías, y lo expulsaron. Y la verdad sí, yo me agüité mucho porque dije, ¿cómo es posible? Y obviamente no tenía, tuve mucho conflicto con eso, y no fue lo único que vi, ¿verdad? Que expulsaron a muchos, hubo de todo. Y bueno, finalmente después de 13 años, y aquí hay muchos de mis compañeros que pueden corroborarlo, hemos visto de todo, creo, en estos largos años. Hemos visto mucho y hemos escuchado también. Y una de las satisfacciones más grandes de nosotros y de nuestro seminario es precisamente cuando escuchamos hablar muy buenas cosas de los egresados, ¿no? Ustedes no tienen ni la menor idea de lo que sentimos cuando escuchamos cosas que Dios está haciendo por medio de un egresado que está ministrando, que está sirviendo a la iglesia. Es realmente reconfortante, nos anima mucho, nos desafía a ser mejores. De verdad que produce un impacto tan tremendo escuchar. Pero de la misma forma, por el otro lado, cuando oímos hablar de egresados que estudiaron aquí, que cursaron aquí y al rato ya no están en el ministerio, o por alguna razón salieron mal, le hicieron daño a la iglesia en vez de edificarlo, de bendecirla, hicieron cosas vergonzosas, quedaron expuestos ante la iglesia, ante la sociedad, y sobre todo que finalmente terminan diciendo, bueno, estudié en el seminario Todas las Naciones. Eso a nosotros de verdad nos causa mucha tristeza y mucha vergüenza también, y decimos, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos mal? Pero, ¿saben? Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión de que depende mucho de tu tiempo aquí en el seminario. De verdad es bien crucial. Y tenemos que estar conscientes de que este espacio que el Señor nos ha brindado, esta oportunidad que está al alcance de nosotros, que no todos la tienen, que muchos anhelarían un lugar como este, prepararse, capacitarse en un seminario. Ustedes son testigos de cuántos no anhelan esta oportunidad. Entonces, de verdad que el consejo y hoy precisamente el mensaje tiene que ver con esto. ¿Cómo es que nosotros podemos estar conscientes para aprovechar al máximo este tiempo que pasamos aquí? Es muy crucial. Y como al principio lo decía nuestro rector, puede ser el antes y el después. Y eso es verdad. El seminario marca un antes y un después en tu vida. Eso podemos corroborarlo todos y cada uno de los que hemos pasado por este lugar. El seminario te cambia, te transforma. Sobre todo porque es un lugar y es un ministerio que Dios ha aprobado, que Dios ha confirmado y que Dios usa para transformarnos y para capacitarnos para la obra del ministerio. Así que estaba pensando, bueno, ¿qué consejo podemos ofrecer? Y este consejo que a continuación yo presento, de verdad creo que es crucial, creo que deberíamos de escucharlo cada generación. Y a menos de mi parte, este es el consejo que ustedes pudiesen escuchar.
de un servidor. Para ello, por favor, en la carta a Timoteo, y créame, este mensaje ha sido de mucho desafío, de mucho reto para mí, me ha ayudado bastante, y yo en lo personal me encargo de que cada generación que entra pueda grabárselo en la memoria y al menos pueda quedar advertido de ello. Así que vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y le voy a dar lectura a los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, se encuentra preso a causa del Evangelio. Esta carta, clasificada como una carta pastoral, es una de una serie de correspondencias que el apóstol Pablo dirige al joven ministro Timoteo. Se refiere a él en muchas ocasiones, y en otras cartas también le menciona como su hijo amado en la fe. Fue acompañante fiel de él a lo largo de muchos de sus viajes, y en este momento Timoteo se encuentra precisamente con el desafío de dirigir, de pastorear una iglesia de la magnitud de Éfeso. Así que para este entonces el apóstol Pablo, el interés más grande que tiene es que su joven ministro pueda escuchar de boca de él, que pueda escuchar al menos por esas líneas, que necesita con urgencia estar consciente del llamamiento que tiene, de la gran responsabilidad, del peso que tiene el ministerio que Dios le ha encomendado. Así que finalmente ha discernido por lo que se lee en la carta que está a punto de perecer por causa del Evangelio. Está a punto de ser ejecutado, y con esas palabras él lo pone: estoy a punto de ser sacrificado. Él lo sabe. Así que estas palabras son bien importantes y una clase de testamento que le está dejando. Son las últimas palabras y son tan importantes para él y hoy día para nosotros. Por el contenido y la estructura de la carta, notamos que hay ese conocimiento, repito, de que él ya va a partir con el Señor. Y es de carácter urgente que Timoteo atienda a los siguientes imperativos que una y otra vez le dice. Por ejemplo, aviva el fuego del don de Dios, no te avergüences, retén la forma de la sana doctrina, guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia, encarga a hombres fieles. Acuérdate de Jesucristo, huye de las pasiones juveniles, persiste en lo que has aprendido, sé sobrio, y coronando esa serie de imperativos, el más grande de ellos: cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Esta sin duda debería de ser la frase que retumbaría en el corazón y palpitaría con esa intensidad estas palabras en el corazón de Timoteo. Cumple tu ministerio. Es la idea, es la intención, es el deseo de Pablo, es el santo deseo de Dios, sin duda. Es el santo deseo de Jesucristo, el Señor que ha llamado y que ha salvado. Aparte de estos imperativos, el apóstol Pablo también usa una serie de metáforas también para que Timoteo pueda comprender
la manera en la que tiene que conducirse mientras ministra y mientras sirve en la iglesia del Señor. Hoy deseo recordarnos estas poquitas que están aquí porque creo que son muy relevantes. Y es mi oración que el Espíritu Santo del Señor pueda sellarlas en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes, y que por lo tanto puedan vivir en consecuencia, porque finalmente el deseo sigue siendo el mismo, el deseo santo de nuestro seminario, el deseo santo de cada uno de los profesores que les da clases, de los pastores que están alrededor suyo, de quien les cuida, de todos los que colaboramos aquí. El deseo sigue siendo el mismo, que cada uno de ustedes cumpla delante del Señor con el ministerio. Así que, seminaristas, hoy el consejo es este. Primeramente, estando aquí, necesitamos enfocarnos. La primera metáfora es la de un soldado. Comparte, dice, nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, dice la NBI. Esta imagen del soldado sin duda es muy rica en significado y tiene un gran alcance, pero quiero solamente mencionar algunas implicaciones que sugiere aquí el contexto del pasaje y que son muy, muy desafiantes para nosotros. La primera implicación: la paciencia para soportar situaciones difíciles. Le dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y tal parece indicar que le está invitando, el apóstol Pablo le está sugiriendo que básicamente busque de manera intencionada el martirio, que de manera intencionada busque el sufrimiento. Sin embargo, la idea más bien, o la imagen que pone Pablo, es la imagen de un soldado, pero más que un soldado estando en combate y a la ofensiva, la idea es de un soldado que está a la defensiva, resistiendo los embates del enemigo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, en medio del sufrimiento que trae el evangelio, le dice Pablo, resiste. Porque el evangelio trae consigo sufrimiento. Prueba y muestra de ello es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, además de la de todos los santos del Antiguo Testamento. Y Pablo mismo y los apóstoles son prueba de esto, que en el evangelio el sufrimiento es parte y va a ser parte hasta que Él vuelva otra vez. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que estar bien consciente que el ministerio, que el evangelio conlleva sufrimiento. Así que no hay que buscarlo. Si estás viviendo conforme al evangelio, si estás intentando vivir el evangelio, si estás predicando el verdadero evangelio, automáticamente el sufrimiento será parte de tu vida, como Liverpool, ¿no? Parte de tu vida. Va a ser parte de tu vida el sufrimiento en el evangelio. A no ser que no lo estés predicando bien, a no ser que lo estés fragmentando, a no ser que estés dando la mejor parte, a no ser que lo estés torciendo, bueno, finalmente el evangelio te va a producir de todo menos sufrimiento. Pero Pablo está consciente de ello. ¿Y quién sino él para escribir estas líneas y esta exhortación? Quien está preso precisamente por la misma causa, que está sufriendo y que en muchas ocasiones sufrió cosas terribles por causa del evangelio. Y a lo largo de toda su literatura él va a hablar de esos sufrimientos. Desde fue apedreado, ¿verdad? Fue perseguido, anduvo en naufragios, en muertes, peligros de muerte, etcétera, etcétera. Grandes sufrimientos por causa del evangelio.
Y con razón Él está dando este consejo. Él está resistiendo, Pablo está resistiendo los embates del enemigo, y por causa del evangelio, ahí está resistiendo. Y tan así puede resistir que puede invitar, que puede animar a su joven ministro a que resista, a que se anime en medio del sufrimiento. Ahora recuerde la clase de sufrimiento. La invitación aquí es que nosotros estemos conscientes de que vamos a tener sufrimientos. Pero aquí está lo interesante. Yo me pregunto, ¿qué clase de sufrimiento pudiésemos pasar en el seminario? Y por supuesto que no queremos ser insensibles a los sufrimientos que ustedes puedan estar pasando, incluso en este momento. Pero imagine por un momento qué clase de sufrimiento podríamos tener. No lo sé, tal vez que el aire no esté tan fuerte. Probablemente que la comida no esté con la sal que debería tener. Probablemente que el agua no esté tan caliente como nos gustaría. Es tal vez esa clase de sufrimientos, probablemente algunos otros. Pero si Pablo y si Timoteo finalmente conocieron lo que es el sufrimiento real por causa del evangelio, y si la iglesia militante que se encuentra en tantos hemisferios y aquí mismo en nuestro país está padeciendo de verdad sufrimiento, híjole, deberíamos de considerarlo. El punto aquí es que mientras nosotros estamos aquí estudiando, que sí hay tiempos duros, que sí hay tiempos de crisis, que sí hay tiempo cuando las cosas se agudizan y entramos en sufrimiento y en crisis. Sí está bien, pero recuerde, podemos resistir. Por supuesto que podemos resistir a cualquier cosa. Así que ánimo cuando le venga alguna situación difícil estando aquí en el seminario. Y póngase a medir para empezar. Bueno, mis sufrimientos son de tal magnitud como la de estos hombres de Dios aquí en las Escrituras, como un Pablo que estaba encarcelado y pronto a la muerte. Realmente son tales mis sufrimientos para darme por vencido, para claudicar y salir corriendo de aquí y decir: ya me voy del seminario, no termino. Resiste, ese es el llamamiento. Resiste los embates, no importa cuáles sean, resiste y termina, cumple tu ministerio. Es el imperativo de el apóstol Pablo. Ánimo, resiste. Ánimo, resiste, no abandones la trinchera donde Dios te ha puesto para ser formado. Enfócate, tú eres un buen soldado de Jesucristo. Segunda implicación, ningún soldado dice que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. De las 60, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es sabido que en la milicia romana todo aquel que era incluido allí tenía que, por supuesto, abandonar y dejar a un lado toda su vida, ¿verdad?, civil, toda su vida todas sus relaciones interpersonales, proyectos personales, etcétera, para dedicarse exclusivamente a la milicia. Era imperante que todas sus energías, todo su pensamiento, toda su vida fuese invertida para la milicia, de tal manera que estuviese bien listo y bien capacitado a la hora del combate y estuviese listo para recibir órdenes y llevarlas a cabo al pie de la letra. Por eso nada debería de ocupar su mente, su corazón o sus energías. Y la idea es: no dejes que nada robe tus energías, que nada robe tus pensamientos, que nada robe tu corazón. Que lo único que lo abarque sea el llamamiento que has recibido de parte de Dios. Con esto Pablo, por supuesto, que no está instituyendo el celibato, ni mucho menos, ¿verdad?, queriendo decir que el trabajo fuera de la iglesia es algo profano. Más bien el consejo es este: si entraste en la milicia, si entraste reclutado por Cristo al ministerio, al evangelio, ocupa que esto sea lo que ocupe el primer lugar en tu mente, en tu corazón, y que logre agotar todas tus fuerzas de ser posible. Es decir, no permitas en ningún momento que algo fuera de esto robe tus pensamientos, robe tu corazón, robe tus energías.
La idea también que lleva esto es que no quedar de alguna manera atrapado por algún tipo de trampa, o no quedar enredado como quien se enreda en un momento ahí con una soga y de repente no se da cuenta y ya no puede avanzar y puede tropezar, etcétera, etcétera. Pablo le está diciendo: ten cuidado de quedar enredado, enlazado a algo que vaya a detenerte, que vaya a limitarte. Ten cuidado. Ten cuidado de que algo pueda desenfocarte, algo que no sea prioridad en tu vida. Se supone que la prioridad de nuestra vida al venir a este seminario, venimos ¿por qué? Por un ministerio, ¿verdad? Porque tenemos un llamamiento, al menos esa es la convicción que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso vinimos. Entonces se supone que eso es prioridad en nuestra vida, para eso venimos. Entonces el consejo paulino es precisamente eso. Ok, si a eso veniste, si a eso te trajo Dios, si estás convencido que tienes un llamamiento y por eso viniste a este lugar de tan lejos, enfócate en eso entonces y no permitas que nada fuera de ello te desenfoque. No permitas que nada, circunstancias, otras, te vayan a limitar o te estén desviando del propósito por el cual viniste al seminario. Y saben, eso es tan común, tristemente. Así que alerta es el llamado, alerta. No puedes desenfocarte. A eso viniste, a eso enfócate. Viniste a estudiar, a aprender de las Escrituras, a aprender el Evangelio. Enfócate a eso. Viniste a ser capacitado, a ser formado, a ser tratado por Dios, a ser limado por Dios, a ser pulido por Dios. Bueno, dedícate a eso al 100%. Y que no haya otra cosa que robe tu corazón, que robe tus pensamientos, tu energía. Tengo que decirlo, aquí lo que más de repente más roba la atención, de repente es el ocio, de repente es el novio, la novia, el enamoramiento. Ya me gustó ella, ya me gustó aquel, y de repente se alocan, dicen allá. Y cuando menos te das cuenta ya andan desconcentrados, andan en las nubes. Dejan de hacer sus responsabilidades, empiezan a hacer mal sus tareas, ya no empiezan a bajar de notas, no hacen bien lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y al final muchos terminan incluso no terminando. Hay muchas historias que contar. Porque de repente les entró la loquera, que alguien se apareció por allí. Y no es que esté mal, ¿verdad? El hecho de poder encontrar a alguien aquí, soy prueba de ello. Aquí encontré a mi esposa. El pastor Israel es prueba de esto. Aquí encontró a su esposa. Es una bendición, sin duda. Pero ojo, cuando estas cosas nos desenfocan. Se supone que si encuentras a la persona ideal aquí, eso al contrario te revitaliza, te potencializa, te llena de fuerzas para seguir adelante en el llamamiento que tienes. No hace todo lo contrario. Así es que ojo, que nada nos desenfoque del propósito primordial por el cual vinimos a este lugar. Seminarista, enfoquémonos a lo que vinimos. La segunda metáfora es también interesante, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice la A60. La NBI, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Esta imagen también es muy común en la literatura de Pablo. También le gusta usar esta metáfora porque es muy rica también para darnos a entender el desafío que tenemos y cómo conducirnos en el Evangelio. A los hermanos de Corinto les dice: hermanos, corran de tal manera, siempre las imágenes deportivas, allí están, corran de tal manera que obtengan el premio. Todo el que corre, de todo se abstiene, de tal manera que tiene que llegar a la meta. El punto es llegar a la meta. Esa es la idea, esa es la intención divina, esa es la intención de cada uno de nosotros. Pero para llegar a la meta debemos autodisciplinarnos y debemos de competir de acuerdo a los parámetros establecidos.
Para estas Olimpiadas de Brasil 2016, muchos atletas se estuvieron preparando sin duda con mucho tiempo de anticipación, porque tenían algo en mente bien establecido. Voy a llegar a la meta, voy a traerme una medalla. Y ya lo tenían bien establecido. Y esa convicción les llevó precisamente a prepararse con mucha disciplina, con mucha diligencia. Pablo dice que la vida cristiana debemos de verla desde esta perspectiva, como aquellos que hemos sido enlistados en una carrera o en una competencia y que tenemos como meta final ser los que llegan, ser de los que llegan, ser de los vencedores, de los que triunfan porque llegan a la meta. Y bueno, uno puede seguirles allí a estos grandes atletas y uno se da cuenta cómo es su entrenamiento tan arduo, tan duro, la disciplina que les garantiza finalmente que van a tener un lugar en el podio. Nosotros debemos de hacerlo de igual manera. Lo maravilloso de nuestro seminario es que es como una clase de gym o una clase aquí de esto. Así es el seminario. Y de verdad, si no lo ha visto así, empieza a verlo así. El seminario es como un gym, ¿no? Donde venimos a aprender muchas disciplinas, donde venimos a ejercitarnos en medio de nuestra vida indisciplinada que muchas veces traemos. Pero gracias a Dios que en nuestro seminario hay espacios, hay plataformas para que podamos desarrollarnos en todas las áreas. Es muy integral. Y ahí están esos espacios, ahí está el área de servicios, donde usted todos los días tiene que agarrar la escoba, el trapeador, andar limpiando ventanas. ¿Para qué cree que es eso? ¿Nada más para que le maten el tiempo y no piense en ociosidades? ¿O es porque es un área en la que queremos forjarle en el servicio y que usted aprenda la disciplina de servir con excelencia? Hay tiempos de devocional matutino, hay cultos, etcétera, etcétera. Hay espacios para fomentar, para cultivar una espiritualidad sólida y bíblica. Y ahí están esos espacios. Véalo como un gym que tiene todas esas áreas donde usted va a ejercitarse porque necesita estar listo para la competencia a la que ha sido llamado. Llevar el evangelio, llegar a la meta y que muchos conozcan la salvación que hay en el Hijo de Dios. Ahí está la obra práctica también, ese espacio para que usted se ejercite como buen ministro del evangelio. Y oiga, tantos espacios que hay para que como seminaristas podamos disciplinarnos. La idea es que llegue a la meta. Pero también no solamente autodisciplina, sino que además Pablo le dice a Timoteo que no solamente sea disciplinado, no solamente que se ejercite en todas esas áreas, sino que además tenga en cuenta y esté consciente de que la manera en la que se hace el ejercicio o se hace el deporte o la manera en la que se corre, bueno, está ya también estipulada. Hay una manera de hacer las cosas. En otras palabras, hay reglas, hay parámetros a seguir. No podemos hacerlo como se nos antoja. Y si no ubicamos los parámetros o el reglamento, fácilmente pueden descalificarnos. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado. Para recibir la corona debes de estar consciente de que debes de luchar, de que debes de correr conforme al reglamento. Es decir, hay un reglamento que hay que seguir y si te lo vuelas vas a quedar descalificado. Y otra vez la imagen es precisamente los juegos. No sé si vio que este hombre Javier Colson de Puerto Rico, uno de los favoritos de los 400 metros en las vallas. Oiga, este hombre ya lo había hecho durante muchos años, había corrido demasiado, muchas veces lo había hecho y era el favorito en esa ocasión. Y un solo error le costó la descalificación. Tuvo una salida cuando no era el tiempo de salir. Se equivocó y salió corriendo y todos los demás también. Y como él lo empezó, lo único que hizo fue tocarse la cabeza, tirarse al piso.
¿Cómo es posible? Siempre lo he hecho. Y hoy, en este tiempo tan importante, y que era de los favoritos de los mejores, por un error quedó descalificado, porque el reglamento establece claramente que esa falta es motivo de expulsión, de descalificación. Sus palabras fueron: qué triste, les fallé a todos. A todos. Y así terminó su historia. La idea es que debemos de competir, de luchar legítimamente, es decir, ajustados a la ley, ajustados a los parámetros que Dios ha establecido, parámetros que también están establecidos en lugares como este. Las reglas son importantes. Nuestro Dios es un Dios de leyes, de reglas. Nuestro Dios es un Dios que por medio de ellas intenta formarnos, forjarnos, cuidarnos, prevenirnos, etcétera, etcétera. Y mientras por otro lado a nosotros comúnmente nos gusta saltarnos las reglas, brincarnos la tranca, en muchas ocasiones llegan a la meta los que compiten según el reglamento, dice Pablo. Ganan los que siguen las reglas. Es sabio seguir las reglas. En primer lugar, es sabio seguir los mandamientos del Señor. Tengamos cuidado. No se puede competir volándonos las reglas de Dios. Y es lo que muchos han intentado y han quedado en el camino. Y otra vez tenemos muchas historias que contar. Porque creyeron que podían competir, creyeron que podían hacer ministerio volándose las reglas de Dios. Creyeron que podían hacer ministerio y predicar el evangelio y al mismo tiempo estar allí con esas debilidades no trabajadas, con esos pecados no trabajados, con ese carácter no trabajado. Y lo ignoraron y creyeron: no, pero si tengo la capacidad de predicar, pero si tengo la capacidad de enseñar, pero yo soy bueno, tengo carisma, sé tocarse esto. No, eso después. Y finalmente en algún momento eso les cobró factura y hoy están descalificados. Es larga la lista de aquellos que salieron de aquí y creyeron que podían ir allá afuera a ministrar con un carácter de la patada, con pecados arrastrando allí. No se puede correr así. Así que, jóvenes, de verdad este es un espacio, este es un tiempo especial para que nos detengamos a hacernos un examen y a invitar al Espíritu de Dios que nos evalúe, que nos escudriñe si hay camino torcido, si hay debilidades que más adelante en el ministerio nos van a descalificar, si hay cosas que no he trabajado, que no he tratado de mi carácter, que al rato me van a descalificar en el matrimonio, en el ministerio. De verdad, esto es un buen tiempo para eso. Y no es que el seminario sea una clase de AA o ¿verdad? Pero sí es un espacio, es un lugar donde Dios desea pulirnos, desea capacitarnos, transformarnos, moldearnos. Y lo hace de muchas maneras. Así que dejémonos trabajar por Dios. De lo contrario, vamos a correr el peligro de ser descalificados en algún momento. Repito, no piense que puede ir al ministerio así. Así que aproveche este tiempo, 1, 2, 3, 4 años que va a estar aquí, aprovéchelos para abrir su corazón y decir: oh Dios, necesito que trabajes en esta área de mi vida. Necesito que trabajes con este pecado, con esta debilidad, con este carácter que traigo, porque voy a ir a servir a tu iglesia y con gente es con la que voy a trabajar. Así que Dios, examíname, trabaja conmigo y no dejes de hacerlo en este tiempo. Aproveche el tiempo, por favor. Permita que se metan en su vida y le orienten y le ayuden. Hay instrumentos de Dios aquí para ello. Así que, seminaristas, ubiquémonos bien. En el ministerio hay reglas, ¿verdad? Así que caminemos conforme
al reglamento. No ignoremos el trato de Dios, no ignoremos la ley de Dios, no ignoremos los mandamientos de Dios. La idea es que lleguemos a la meta. La idea es cumple tu ministerio. Y finalmente, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. El labrador, para participar de los frutos, dice la 60, debe trabajar primero. Finalmente, esta imagen nos habla de mucho esfuerzo, de trabajo arduo y diligente. El agricultor se esfuerza, se levanta muy temprano, ara la tierra, la prepara, la siembra, la riega, la abona, la cuida, y ahí está continuamente. Él entiende bien cuál es su responsabilidad y la hace con diligencia, y también entiende cuál es la de Dios, y esa él no la puede hacer. Él no puede hacer que llueva, eso lo hace Dios. Pero él está consciente que él debe de estar listo y hacer su parte con mucho esfuerzo y con mucha diligencia. Esfuérzate es el imperativo, y este imperativo está comúnmente en la boca de Dios por todas las escrituras. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate es siempre el llamado de Dios, porque el caminar cristiano requiere de esfuerzo bien intencionado, requiere de nuestra diligencia. Así que esforcémonos. Es duro, pero finalmente hay recompensa de ello. No hay otra forma, es el esfuerzo, es el trabajo duro y diligente. Qué hermosa imagen pone el salmista David cuando dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Otra vez la imagen de la agricultura, cómo es que cuesta trabajo, cuesta hasta las lágrimas, pero es un esfuerzo que al final se ve coronado por los frutos. Jóvenes, hermanos, el llamado es: esfuércese, no nos quejemos, mejor trabajemos duro, muy duro. No permitamos que la pereza, que la negligencia, que la apatía de repente nos gane y estemos haciendo las cosas a la ahí se van. No permitamos esto, jamás. Demos el mínimo. Diga no a la mediocridad, diga sí a la excelencia, di sí al esfuerzo bien intencionado. Seminaristas, esforcémonos en el tiempo que vamos a estar aquí. Aprovechemos al máximo todos los recursos que el Señor nos ha dado, que son demasiados. Concluyo con lo siguiente. No me resta más que repetir las palabras que Pablo mismo le escribe a Timoteo, y creo que son suficientes. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Es el imperativo para entrar a otro pensamiento. Y este final dice: detente y reflexiona en lo que te acabo de decir. O sea, es bien importante, es crucial, es de vida o muerte. Así que detente y reflexiónalo, asimílalo, internalízalo y ubica las implicaciones de eso, está diciendo. Y es lo mismo que nos invito a hacer en esta tarde para concluir. Así como está, incline su rostro y hagamos esto que Pablo pide a Timoteo: reflexionemos en lo que ha dicho. Y oremos y pidamos que el Señor nos dé mayor comprensión de todo ello, es decir, que nos dé la convicción de que su mensaje es apremiante, es relevante para mí, es de vida o muerte. Y si lo ignoro y se me olvida, como muchos otros, puede traer consecuencias. Padre Santo,